Buenos días. Arranca el 8º Festival de Cine y Televisión Reino de León y lo hace con esta conferencia organizada entre el Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo y LECIT, Festival de Cine y Televisión Reino de León, en la sala de exposiciones Luis Fernando Esteban del Palacio del Conde Luna. Lleva por título La Europa que queremos, el futuro del audiovisual español en Europa, y son 3 los temas que se van a abordar. Directrices y últimas novedades en las ayudas a la creación audiovisual, ponencia con la que se pretende de una manera muy didáctica y útil dar a conocer las vías y ayudas que la Administración pone a disposición de los creadores para llevar a cabo un proyecto audiovisual que se convierta en realidad. Un proceso que en muchas ocasiones el realizador desconoce o le resulta dificultoso por los plazos, cantidad de trámites o materiales que tiene que presentar a una convocatoria. Mabel Clint, presidenta de la Junta Directiva de Derecho del Entretenimiento, Asociación Española DENAE, es la encargada de impartir esta primera conferencia. La segunda se titula Casos de éxito de distribución europea del audiovisual español. Analizaremos todos los entresijos de la distribución y de su expansión fuera del ámbito nacional. De forma educativa, conoceremos los pasos esenciales de la distribución global y sus logros con ejemplos reales y tangibles. La responsable de esta segunda charla es Estela Artacho, presidenta y directora general de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España, FEDICINE. Intervendrá por videoconferencia. Y, por último, nuevas formas de atraer al público joven hacia el consumo del cine nacional y europeo. A través de esta ponencia se abordarán los cambios que se están produciendo en los ámbitos de consumo de nuestros jóvenes mediante un estudio de aspectos concretos, tales como las plataformas, las redes sociales y el cine contemporáneo. Borja Cobeaga, presidente de Derechos de Autor, DAMA, intervendrá online para dirigir esta última ponencia. Una vez presentados los temas y sus ponentes, comenzamos este encuentro con una presentación del eurodiputado, miembro del Grupo de la Alianza de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iván García del Blanco. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Esther, por la presentación, y muchas gracias, Tomás, por entender que tenía cabida esta reflexión en el marco del Festival de Cine y Televisión Reino de León. Creo que es muy oportuno, sinceramente, y por eso también lo propuse. También quiero darle las gracias a las personas que hoy nos acompañan. A todas las conozco bien, todas merecen el mayor de mis respetos y, por lo tanto, sé que es un privilegio compartir mesa con todas ellas. Con Mabel tuve la oportunidad de dar incluso un paseo ayer por León por la noche. Estela, sé que la pobre quería estar aquí y no ha podido por un caso de última hora, pero solucionaremos esto de poder ver también León. Y con Borja, pues la verdad es que coincide que también le vi hace no demasiado tiempo y estuve además en Dama. Creo que están haciendo un grandísimo trabajo. En fin, no me voy a extender en la presentación, sí decir que es un placer también estar en este palacio, estar en esta casa que yo todavía recuerdo, y muchos los leoneses recordaremos, cuando era prácticamente un almacén de frutas y se estaba cayendo a trozos. Yo formé parte de la corporación que lo recuperó y bien orgulloso que estoy de haber hecho esto. En cualquier caso, en el asunto en el que nos centra, la Unión Europea ha planteado, y las instituciones europeas han planteado, que el sector audiovisual en general y las industrias creativas y culturales, todavía más en general, son un sector estratégico de la Unión. Se plantea en 2 sentidos importantes. El primero es cumplir el moto de la Unión Europea, que es unidos en la diversidad. La diversidad es un factor muy importante del proyecto europeo y, por lo tanto, hay que garantizarlo. Y se garantiza, sobre todo, desde el punto de vista de la expresión cultural. Eso no significa solo que exista y se construya, y estamos trabajando en eso, una cultura europea compartida o cada vez más sólida, porque existir ya existe. Tampoco significa que haya que respetar exclusivamente las pretendidas culturas nacionales que puedan existir en los países miembros, sino todavía mucho más. La diversidad se imbrica en los territorios, se imbrica en las personas, se imbrica también en las diversas formas de expresividad y de expresión, y eso es algo que se tiene que garantizar, y por eso también se desarrollan políticas específicas para eso. Y hay una segunda parte que es importante, que es la cultura y la creatividad también como elemento estratégico industrial, como elemento de crecimiento. Existe
algo que es imposible de deslocalizar en un mundo en el que nos deslocalizamos prácticamente todo, que es la creatividad, es el ingenio, es incluso el acervo. Antes estaba hablando fuera del acervo de León, ¿no? Que creo que, desde mi punto de vista, es lo más importante que tenemos y lo menos explotado que tenemos también. Quizá nuestros literatos den fe de ello, de alguien que sí ha sabido de alguna forma canalizar ese acervo en creatividad, pero tenemos otros muchos ámbitos y el audiovisual, el lenguaje cinematográfico es uno de ellos, donde lo tenemos que hacer. La Unión Europea tiene programas específicos, tiene programas propios, desde luego ha incluido a las industrias creativas y culturales en el Plan de Recuperación y Resiliencia. El Parlamento Europeo no hace tanto tiempo pidió a los Estados miembros que dedicaran al menos el 2% de este plan a nivel nacional para las industrias creativas y culturales. El Gobierno de España, por ejemplo, sé que ha comprometido un 1%, pero que existe la posibilidad de que a través de colaboraciones con otros sectores podamos seguir incrementando eso. Y yo animo mucho, además, a que se tenga creatividad también en ese sentido, buscar sinergias, buscar simbiosis con otros sectores para poder también hacer más inversión en el sector creativo y cultural. Y la Unión Europea también tiene un programa propio, que es el programa Europa Media, que ha pasado de los 7 años anteriores de 1,4 billones con B de euros a elevarse en este momento a 2,4, casi doblarse para los próximos 7 años. También ha ampliado el ámbito. Antes estaba muy centrado, es verdad, solo en el audiovisual, ahora también está la música y hay otros ámbitos en los que animo de verdad a las personas que tienen inquietudes a poder bucear en la multitud de posibilidades. Y además, bueno, pues tiene programas específicos como puede ser los premios Lux, que le importan tanto, sobre todo a las pequeñas producciones, por la posibilidad también de poder distribuirse a lo largo de toda la Unión Europea, de tener acceso, por ejemplo, a una cosa que a veces ni siquiera reparamos los menos doctos en la materia, pero que es muy importante, por ejemplo, las traducciones. Los subtítulos, ¿no? Que son muy caros y sobre todo cuando lo tienes que hacer a muchas lenguas, que es la única forma además de introducir ese tipo de productos en algunos países. Bueno, eso es un elemento también que maneja la propia Unión. Y desde el punto de vista regulatorio ha querido también proteger el sector, o hemos pretendido proteger el sector. Hay dos últimas directivas muy importantes, o reforma de ellas. La primera es la directiva del sector audiovisual, que está a punto de implementarse en España, donde existen muchas oportunidades de mejorar también nuestro propio ecosistema, donde se plantean además obligaciones importantes para mantener la producción nacional y la producción europea, también a esas plataformas internacionales que están operando en nuestro país, que yo creo que está muy bien que lo estén, creo que es una grandísima oportunidad, pero creo que también las reglas del juego tienen que garantizar cierta igualdad. Y, en segundo lugar, la Directiva de Derechos de Propiedad Intelectual en el mundo digital, lo que se ha conocido como Directiva Copyright, que es muy importante desde el punto de vista de los derechos también de los propios creadores. Es verdad que tenemos una ley de propiedad intelectual, yo creo que bastante avanzada, tiene sus lagunas, pero creo que anticipamos de alguna forma muchas de las cosas que estaban ya en esa directiva, pero hay otras cosas muy delicadas que hay que implementar y eso lo sabe mejor Mabel que yo. Por ejemplo, ese famoso artículo 18 prohibiendo los contratos buyout o los contratos, digamos, expropiadores, ¿no?, sobre el talento o sobre los beneficios presentes y futuros de los propios creadores. Y una última reflexión. Hoy estamos en León, este es un festival que se desarrolla en León con vocación internacional y con vocación global, pero creo que antes hablaba del acervo y antes hablaba de las posibilidades. Efectivamente, la diversidad cultural y las posibilidades de creación no tienen que centrarse únicamente a los grandes centros de producción, a los grandes lugares, a los que nos vienen a la mente. Existen multitud de posibilidades también para territorios como estos y es algo, como digo, que se quiere garantizar con las políticas europeas y que se tendrá que garantizar también con las políticas que están destinadas también al asentamiento de la población en los territorios que peor lo estamos pasando desde el punto de vista también poblacional y desde el punto de vista del relevo generacional, vegetativo. En fin, este es un ámbito en el que hay mucho terreno por recorrer. Antes le decía a Tomás que creo que vienen buenos tiempos para el sector. Y me decía, seguro que lo dice solo por animarme. Yo sí creo que vienen. Está el hub audiovisual, que son 1.600 millones de euros de inversión en los próximos años. Creo que existe también la conciencia por parte de muchas administraciones territoriales de la importancia del sector. Se están creando las Field Commission prácticamente en todas partes. Existe también y existirá mayor competencia desde el punto de vista también fiscal para poder promocionar algunas acciones.
En fin, nada es perfecto, nada seguro que corresponde a las expectativas que cada uno pueda tener, pero creo que de verdad, sinceramente, que creo que vienen buenos tiempos. Creo que existe una conciencia de que este es un sector importante y un sector también de futuro, de crecimiento y de creación de empleo. En fin, yo lo dejo aquí y le paso la palabra a las personas que mejor pueden hablar del sector. Muchas gracias. Abordamos ya la primera de las ponencias. Lleva por título Directrices y últimas novedades en las ayudas a la creación audiovisual. En muchas ocasiones, las ideas o experiencia profesional en el audiovisual no son suficientes y los proyectos no consiguen llegar a cabo por falta de recursos. En la ponencia se van a explicar una serie de alternativas de financiación a las que los realizadores pueden optar para lograr desarrollar sus ideas e historias en imágenes. Esta conferencia corre a cargo de la abogada Mabel Clint, que en la actualidad preside la Junta Directiva de Derecho del Entretenimiento, Asociación Española de NAE. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me alegra mucho la amplísima concurrencia en este horario tan poco audiovisual. Agradecer al festival la amabilidad de haberme invitado y agradecer a Iván principalmente como principal promotor, que le conocí ya hace muchos años y probablemente antes de saber bien su nombre yo ya sabía que él era leonés, porque creo que lo dijo la primera vez que lo conocí, así que te has salido con la tuya, he conocido finalmente tu ciudad de origen y me ha encantado, ¿eh? Volveré con seguridad. No os la perdáis y disfrutarla porque es un privilegio lo que tenéis. Bueno, cuando me propusieron la ponencia y hablar de ayudas y demás, un poco, ¿no? el tema de siempre y el tema que nunca terminamos de abarcar, quienes trabajamos en este sector, era un poco un desafío porque el global de la ponencia era hablar del futuro del audiovisual y además estaba el elemento europeo, esta perspectiva europea. Entonces, como primera reflexión, decir en este momento que la situación como ha ido evolucionando, como todos sabemos, y si no sabemos os lo cuento, no derivamos de reglamentos europeos. Entonces, lo que sí hay son un montón de directivas, ¿vale? Una directiva es una norma que fija unas reglas marco, pero que no establece obligatoriamente lo que hay que seguir, sino que da un margen de maniobra a cada Estado miembro para que lo regule y termine un poco de ajustar la letra pequeña, que en el fondo al final es en la letra pequeña en donde más nos jugamos nuestros futuros. Entonces es ahí donde cada país tiene un gran deber de reglamentación. Y Iván ya anticipaba un poco, en este momento se da una alineación de astros muy particular, y es que España está en el momento de transponer la Directiva de Medios Audiovisuales, la VMS, como le llamamos, que es heredera de la Directiva de Televisión Sin Fronteras, que es la primera directiva que habló un poco de nosotros o del sector de audiovisual en general, que data de allá de los años 1989. Y en esta directiva, es una directiva que ha obligatoriamente por la reinvención de nuestro sector una y otra vez, los que saben dicen que en un periodo más o menos de 6 años nos reinventamos completamente y ya lo que había hace 6 años atrás no lo conoce nadie, y esto pasa con el vídeo, con las plataformas y con un montón de cosas. Así que podéis comprobar que algo de verdad hay en eso. Y entonces ahora abordamos esta transposición de la Directiva AVMS, que no es una cuestión menor, porque busca de alguna manera empezar a que se interrelacionen o que se traten en pie de igualdad los derechos y obligaciones de lo que son los operadores de televisión en abierto y las plataformas. Entonces, hoy por hoy, España ya está un poquito por detrás del periodo, del momento en el que esto se debería haber puesto en vigor, y sin embargo todavía se sigue en una intensísima negociación porque claro, afecta, como os imaginaréis, un montón de cosas, no solo la transposición de la directiva en sí misma, que sería una cosa comparativamente fácil, sino todas las derivadas. Por ejemplo, el tema de la inversión en producción independiente o el tema de televisión española, que al final lateralmente pues, se termina abordando necesariamente. Entonces, abordar la transposición de una directiva de este porte implica que hay que como replanteárselo todo otra vez, ¿vale? Y es ahí un poco en donde estamos. Entonces, como digo, es una gran oportunidad para quien lleva mucho en el sector para reinventarse, y para el que no está en el sector, pues mirarlo con mucho interés, ¿vale? Sobre todo porque
más allá de la normativa legal que todos conocemos, pues la realidad fáctica del mercado sí que dice que cada vez nuestros contenidos viajan mejor, que cada vez hay más interés en comprar nuestros contenidos y en invertir, y eso hace, ¿no?, que se retroalimente y se vean cosas que, sin ir más lejos, ¿no?, este periodo, hace 6 años atrás, eran impensables. Y no hablo solo ya de la inversión tan decidida que puedan estar haciendo las plataformas, que también, ¿vale? Este efecto un poco La Casa de Papel o Juego de Tronos, ¿no?, que hemos demostrado que lo podíamos hacer muy bien cuando teníamos pasta y entonces ahora pues este dinero se invierte en nosotros. Sino también otro tipo de cosas, y ya por ahí más dentro de la producción independiente, que antes tampoco se veían. Empiezan a aparecer fondos que tienen interés en desarrollar contenidos, que esto hace 3 años atrás era como, ¿no?, encontrar el dorado, pero nadie lo tal, y ahora hay algún grupo empresarial que ya está empezando a crear fondos, a ver si podemos vehiculizar y hacer inversiones. O sea, un poco ese modelo de explotación más internacional, me duele, pero más americano, que son, ¿no?, quienes en esto tienen un mercado muchísimo más maduro, pero así es. Y da la sensación de que el recorrido es muy interesante. Entonces, siendo que el mercado está tan fervoroso en cuanto a desarrollo y creación y a aprovechar ese talento, sí que es necesario, y por eso la reflexión o hilando los dos temas, que esa transposición sea muy medida y meditada. Entonces, casi, aunque nos tomemos más tiempo del indicado, me parece muy prudente hacer eso, porque como no hagamos una normativa donde todo el mundo esté mínimamente cómodo para interactuar, pues vamos a tener consecuencias en un mercado que no se os escapa. Son unas interacciones terriblemente delicadas y hay muchas partes interesadas, porque el eslabón desde el creador mismo, ¿no?, guionista que concibe la idea, hasta la distribución y más allá, pues efectivamente pues cada uno tiene un interés distinto que es total y ecuánimemente merecedor de protección, ¿no? Ha dicho también Iván algo muy interesante, que es el tema de la protección de la diversidad. Y es aquí donde el acento entiendo yo, el recorrido que está haciendo la normativa europea es terriblemente interesante, porque la diversidad en lo que a normativa europea compete muchas veces tiene que ver con la protección de la producción independiente, como, digamos, ese valedor de la diversidad. Porque en tanto y en cuanto este elemento ahí un poco sutil y tan, ¿no?, que en cuanto se pasa cualquier cosa es el más desprotegido, menos estable de todos los eslabones, desaparece, pues esas nuevas ideas tan chulas a veces no pueden ver la luz. Y entonces es de ahí que en alguna medida pues hagamos ese trabajo. Y también la normativa europea, esto lo vivís en primera persona, pero también lo comento, a diferencia de los americanos, ¿no?, esto de la ponencia ha explicado, vamos a hablar de ayudas y de nuevas oportunidades. Me afecta un poco hablar del audiovisual, inmediatamente hablar de dineros públicos, por el hecho de que hay muchas más cosas de las que se puede hablar, ¿vale? Y al contrario, no porque no lo hagan, porque en otros mercados más maduros, y de nuevo vuelvo a nuestros congéneres del otro lado del océano que lo hacen muy bien, no hay ayudas directas, esto es cierto, pero sin embargo existe una estructura de incentivos fiscales muy, muy fuerte, y eso tiene que ver un poco con la concepción que cada bloque tiene de lo que es el audiovisual. Y mientras no todos la definimos como una industria cultural, ahí no hay duda ninguna, pues Europa ha decidido escorar un poco más para el lado de la cultura y eso justifica la existencia de las ayudas públicas, mientras que por ahí en Estados Unidos el acento está más puesto en el lado de que es una industria también, y entonces el mecanismo de los incentivos fiscales está más depurado y más maduro y funciona mejor, y la otra fórmula que nosotros tenemos no es la que se utiliza, ¿vale? Entonces, hoy por hoy España está consiguiendo alinear de alguna manera ambos mundos, en tanto y en cuanto hoy por hoy coexisten, porque en el fondo los sigue proveniendo de fondos públicos, y así Europa se encarga muy bien de decirlo, pero coexisten el Fondo de la Cinematografía o las ayudas directas que puedan dar las comunidades autónomas con unos vehículos o mecanismos también de tipo fiscal que involucran
inversores privados. Aunque al final, en el fondo, y esto tampoco nos debemos olvidar nunca, la fiesta la sigue pagando el erario público, porque ese inversor privado lo que hace es anticipar un dinero que en el fondo va a recuperar por vía de impuestos, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, la verdad es que el mecanismo funciona muy bien, es perfectible como todo lo que normalmente está sometido a mucha presión, que es a lo que se dedican especialmente bien los productores cuando se plantean todos los días algo nuevo para hacer. Entonces, si no un productor audiovisual no se le ha ocurrido, es que no existe virtualmente, es que no es posible, no está concebido, porque es increíble. Yo hago esto hace 17 años y, sin embargo, es probable que no haya dos películas que sean iguales. Siempre hay alguien al que se le ocurre una manera distinta o un mecanismo nuevo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos, y las ayudas públicas son la gran ventaja, pues es una herramienta más, ¿vale? Pero que no hay que descartar el resto. Cuando se lo explico a mis alumnos en la escuela de cine, es como el jueguito de Trivial, ¿no? Que son los quesitos que hay que ir completando para la financiación. Pues muy práctico, pero en el fondo se entiende muy bien lo que supone. Y digamos, el segundo bloque, en el que también Europa tiene muchísimo que decir, es la directiva del copyright, que en cuanto entiendo que la directiva de VMS entra en el Congreso de los Diputados, este será el siguiente un poco frente de batalla que se va a abordar. Bien, me validan, esto es bueno. Y curiosamente, y era algo con lo que por lo menos a mí me ha pillado un poquito de sorpresa, es en este momento en el que de las 4 patas de la mesa también nos enteramos en semanas recientes que la tercer pata, que es la ley del cine, también existe la posibilidad de que empiece un trámite parlamentario adicional. Así que, con un pelín de suerte, a lo largo de los próximos meses, pues vamos a tener de las 4 normas que regulan nuestra actividad, porque la última sería la de los incentivos fiscales, la ley de impuestos de sociedades, pues las otras 3 van a estar en el Congreso de los Diputados a la vez. De ahí allá, pues plantearnos también, ¿por qué no?, reformar un poquito la ley de impuestos de sociedades para mejorar un poquito los incentivos fiscales, pues ya prácticamente estaríamos replanteando el sector entero como lo conocemos, o aunque no lo replanteemos, tendríamos posibilidad de hacerlo. Y con los escenarios de tanta negociación que estamos viviendo, es muy posible que nuestro mundo vea cambios, ¿vale? Entonces, es en este punto en donde empieza un poco mi ponencia de verdad, ¿no? ¿Qué pediría yo? Porque yo como me dijeron que el futuro del audiovisual, pues yo me siento como en esa película en donde uno se va imaginando todas las posibilidades, hasta no ganar el Euromillones, todo, en el audiovisual todo es posible. Y esto también afecta a las ayudas. Entonces, hay cosas que sí que sabemos que no pueden ser, y es que con seguridad el sistema anterior que existía en el Ministerio de Cultura de cara a ayudas a posteriori de las producciones audiovisuales, con seguridad con la ley vigente que tenemos, no se podría volver a recuperar en ningún caso, o sea que sabemos con certeza absoluta que de lo que vamos a hablar son ayudas sobre proyecto, entre otras cosas porque hay directivas europeas que así lo exigen. Hay ahí alguna discusión, porque alguna directiva europea incluso apunta a que las ayudas se deberían conceder siempre y en todo caso antes del inicio de rodaje, y hay alguna comunidad autónoma que así lo entiende. Para quien se dedica al audiovisual sabe que es altamente impracticable poder gestionar todo y tener una foto fija de lo que va a ser mi proyecto, mi producto, si todo lo tengo que gestionar antes del inicio de rodaje, porque entonces llegaría al final algo que sería, perdonaréis la expresión, pero sería un críter de lo que yo me imaginaba al principio, porque una producción audiovisual es una cosa viva. Entonces, bueno, pero que sin embargo existe esta disparidad. Por ejemplo, Andalucía aplica este criterio, o ahora la Comunidad de Madrid, ellos solamente dan estas subvenciones antes de que el rodaje se inicie. Entonces, ahí, aviso a navegantes, pues es súper importante, si uno va a pedir ayudas, leerse la convocatoria con máximo interés, como si fuera el último thriller, ¿vale? Porque cada detalle de lo que pone ahí, pues me va a afectar si finalmente soy beneficiario. Luego, otro aviso a navegantes es que se comentaba, ¿no?, que es muy engorroso el tema este de las subvenciones, qué complejo es. Se intenta agilizar en la medida de lo posible. Ahora las ayudas selectivas funcionan con una cierta autobaremación que luego hay que validar si me dan las ayudas, un poco por intentar agilizar.
Ya, pero son dineros públicos de lo que estamos hablando. Entonces, es bastante importante que, aunque sea muy engorroso, sí que seamos transparentes hacia el sistema y hacia nosotros mismos, porque como el sistema no funcione bien, lo único que vamos a conseguir es perder esa línea de ayudas. Entonces, sí que es ahí como súper importante, ¿no?, ser leal en ese tema. Y luego, si hipotéticamente somos buenísimos con el tema de las subvenciones y nuestro proyecto lo merece y nos dan la ayuda, hay que ser terriblemente prusianos con el cumplimiento de las obligaciones, los plazos. Se genera un cúmulo de documentación bastante importante y de obligaciones que tenemos que cumplir, así que ahí a todos los niveles es importante. Es verdad que según ha ido pasando el tiempo, y esto en parte puede ser porque hay el dinero que hay, y cada vez el número de proyectos que se solicitan es mayor, cada vez es como una oposición, ¿no? Cada vez se sofistica más un poco la documentación o los temas que hacen falta. Creo que tampoco ha ayudado el hecho de que cuando uno solicita, dependiendo qué ayudas públicas, se saca ya una foto fija de la que no nos podemos mover. Y entonces, claro, si yo quiero pedir una ayuda, una peli más o menos o una cantidad más o menos relevante y pienso, como os imaginaréis, en el IKA, pues resulta que, claro, si necesito o quiero recurrir a incentivos fiscales, toda la estructura fiscal tiene que estar constituida previamente. En fin, nosotros, y ahí ya hablo como profesional del derecho, pues antes a nosotros los asuntos nos llegaban cuando ya la ayuda estaba concedida. En plan, vamos a producir a mes los contratos, ¿no?, de alguna manera. Pues ahora vienen con el guión. Porque es que como es tan complejo y hay que hacer tantas cosas hasta llegar al final, pues al final la realidad termina obligando que la gente llegue antes. Cosa que nos permite construir la casita desde los cimientos. Entonces damos un poco por ahí asesoramiento más concreto de esto mejor así, lo otro tal, y ya diseñamos algo. Pero con todo el esfuerzo que se pone, esto hace que si la ayuda no salga, empecemos ya o estemos preparados para arbitrar otro tipo de mecanismos, ¿vale? No estoy diciendo con esto que se puede salir a producir a pecho descubierto y que las ayudas no importan, nada más lejos de la realidad, esto somos todos perfectamente conscientes. Pero, dicho eso, pues si no consigues el escenario perfecto y te quedas a mitad de camino, que no por eso desperdicies o tires a la basura una parte de un trabajo hecho que por ahí, al final, y contrario a lo que pudiera pasar, podría ser viable. Y en este sentido, los incentivos fiscales vienen un poquito a solventar esa cuestión, porque hay quien no se los plantea en un inicio y cuando ya luego resulta que la cosa no ha ido todo lo bien que a mí me había gustado, pues es ahí un poco cuando aparecen. A este respecto, decir que la normativa, la ultimísima, la de diciembre del año pasado, que incorpora esta posibilidad de contrato de inversión, un poco que empieza a descabalgar de alguna manera, veremos a ver cómo termina reglamentada, pero que empieza a descabalgar las fórmulas de incentivos fiscales vía AIE, es posible, o por lo menos yo lo que estoy viviendo, es que abre una diversidad de oportunidades que antes no existían. Por ejemplo, antes o el año pasado la pandemia para nosotros nos vino bien a muchos niveles. En algún momento del proceso de la pandemia y del encierro se modificó el artículo 36.1 de la Ley de Impuestos de Sociedades y donde antes solo se hablaba de largometrajes cinematográficos y series de televisión, ahora también están los cortos. Pero claro, tú no vas a hacer una IE entera, un contable, unas escrituras, unos tal, para un cortometraje. Entonces, bueno, dijimos, qué buena noticia, pero como no hagas 30 cortos todos juntos en el mismo ejercicio fiscal, era muy complicado de encajar aquello en la práctica. Y sin embargo, cuando con la ley de acompañamiento se aprueba el tema del contrato de inversión, súbitamente en enero yo tenía fila de cortometrajistas en la puerta para ver cómo se apañaba eso para conseguir ese dinero. Y es verdad que para un corto pueden ser, no sé, 3.000, 4.000 euros, que por ahí objetivamente para alguien que hace cine de largometraje le parece muy poquita pasta, pero eso a un cortometrajista le da la vida, literalmente. Entonces sí que para ese tipo de cosas o para el proyecto que se quedó por la mitad y que no tenía previsto recurrir a incentivos fiscales y al final lo necesita, da unas salidas que antes no existían. Y luego hay algunas líneas de ayudas públicas que están permitiendo esta interacción o una minimísima flexibilidad dentro de la que la ley permite
como es el caso de nuevo, hoy le ha tocado a Andalucía, el caso de Andalucía, que ha puesto un apartadito en la convocatoria de ayudas que excepcionalmente, a pesar de que el beneficiario pueda ser una productora SL normal, pues una vez recibida la ayuda admiten la posibilidad de incorporar una IE a posteriori del beneficio, de la subvención, que era algo antes que no era posible, no es posible en la gran mayoría de los sitios. Y entonces esto hace que si no te han dado exactamente todo el dinero que esperabas, o porque se ha acabado la ayuda, o porque no te lo han puntuado en el punto tal, pues tienes esa posibilidad de abrir una puerta que hasta este momento no existía. Entonces esto, y no voy a descubrir la pólvora aquí, lo de conseguir llenar el quesito del trivial es un arte, ¿vale? Y entonces las ayudas públicas dan una línea muy clara de trabajo, los incentivos fiscales complementan, pero Europa también fija unas pautas y hay un reglamento europeo que establece cuáles son los límites de cuánto dinero público puedo acumular, ¿vale? Y entonces no es verdad, por si hay alguien de la prensa aquí lo escucha, esto de, ¿no?, de chupamos del dinero público los del audiovisual, cuando la regla general es que solamente podemos utilizar esas herramientas hasta el 50% del presupuesto. Es verdad que hay excepciones, obras difíciles y todo lo que queramos, pero el criterio general de un productor normal que no tiene nada especial es ese. Entonces quiere decir que la otra parte es o es inversión propia, o es una cadena, o es una plataforma, o es un distribuidor, o lo que fuera. Entonces, ¿qué más cosas están pasando? Pues que la buena recepción que nuestro propio mercado nacional está teniendo del audiovisual también está haciendo que aparezcan otras fuentes, lo que os contaba, ¿no? Estos fondos que se dedican a desarrollar contenido. Esta gente que crea, ¿no?, aquellos, no sé si habéis oído hablar alguna vez, las SPAC, lo que hizo el catálogo de los Rolling Stones, que lo sacan a cotizar en bolsa y tal. Hay gente explorando posibilidades aquí de empezar a utilizar esos IPs y darles una vida más allá de la propia existencia misma de la peli, que era algo que, bueno, para un productor audiovisual que estaba muy ocupado intentando reunir el dinero para hacer su película, no era como la primera prioridad. Y ahora el chip está cambiando un poco. Está acercándose a nosotros gente, por ejemplo, que quiere entrar en los contenidos para hacer patrocinios, que quiere que su marca se asocie con tal o cual película, porque le ve una utilidad, está viendo que de verdad que sabemos hacer las cosas bien. Y entonces la suma de todos estos elementos, ¿no?, y el hub audiovisual, yo creo que ahí tiene una gran labor que hacer, pues si conseguimos mínimamente que cuajen y que esto ya se asiente en nuestra sociedad, que era como la gran envidia que le teníamos a los franceses, de que cuando empezaba a bajar la cuota de pantalla del cine francés, sacaban a todos los colegios masivamente y mandaban a todos los niños allí para hacer mente audiovisual y que valoraran su propio contenido, que tiene la cuota de pantalla europea más alta que hay de su propio consumo interno, y cómo era que nosotros no era posible que nosotros llegásemos ahí. Pues estamos empezando a dar esos pasos, no de la manera que esperábamos, porque no ha sido en las salas de cine donde hemos descubierto esta nueva pasión, pero ha sucedido o está sucediendo. Y entonces es un poco nuestro deber que las reglas en general y las ayudas en particular fomenten un poco que el productor independiente conserve titularidad de derechos, que pueda crear tejido industrial, que pueda empezar a dar pasos para que no sea una empresa atomizada alrededor de un proyecto aislado y si no consigue renovar la ayuda ese año lo pasa fatal, sino que realmente pueda existir un engranaje industrial como tal, ¿no? Empezar a pensar, ¿por qué no?, que no solo somos industria en la parte de cultura, sino también y especialmente en la parte de industria, y es ahí en ese balance donde tenemos que trabajar. Y por mi parte, casi que si alguien tiene una pregunta, pues comentamos, y si alguien quiere hablar de ayudas en concreto, encantadísima. Bueno, en cualquier caso, sí podemos darle un aplauso a Mabel Clint por su exposición. Presidenta de la Junta Directiva de Derecho del Entretenimiento, Asociación Española de NAE. Cada vez es más difícil amortizar una película con los ingresos de exhibición nacional. Por eso es imprescindible intentar que se explote en otros lugares y que esto proporcione al realizador, productor, unos ingresos
que ayuden o bien a la financiación o a la propia amortización. Las distribuidoras apoyan la capacidad para operar a nivel transnacional e internacional y promover la movilidad y la circulación de obras, realizadores y productos. En la próxima charla, Estela Artacho, presidenta y directora general de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España, FEDICINE, abordará por videoconferencia los casos de éxito de distribución europea del audiovisual español. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. ¿Se me oye bien? Vale, es que yo no os veo. Entonces, gracias al Festival de León por invitarme, gracias a Iván por pensar en mí. Quiero deciros que me da mucha pena no estar presencialmente, que mi intención era estar, pero que me encanta vuestra ciudad. Estuve en julio del 2019 en el hotel donde estáis ahora mismo, en la boda de una prima, y el hotel, bueno, la terraza de arriba me encantó, pero es que la ciudad además estaba maravillosa, no sé si está ahora igual de bonita, llena de flores. Pero, en fin, este virus que nos ha tocado y que tanto ha afectado a nuestro sector, pues me ha tocado ahora y por eso no puedo acompañaros. Pero bueno, me encuentro bien y por lo menos puedo hacerlo virtualmente, así que me perdonáis y me dais mucha envidia. Bueno, desde los inicios del cine, España y sus parajes han jugado un papel clave en la industria del cine europeo e internacional. Nuestro país cuenta con una riqueza y diversidad de localizaciones de rodajes accesible en un entorno seguro, excelentes profesionales, desde el magnífico talento creativo artístico hasta los profesionales técnicos de primer nivel, y con un entorno regulatorio favorable que ha bienvenido inversiones nacionales y extranjeras, que hacen del país un destino excepcional para las producciones cinematográficas. De acuerdo con el informe de producción de cine europeo 2007-2016 del Observatorio Audiovisual Europeo, la producción de cine en España había crecido entre 2007 y 2016 un 89% respecto a los 10 últimos años, y situaba a España como el cuarto país europeo por volumen de producción detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. En este marco, decenas de empresas audiovisuales internacionales han percibido a España como el país atractivo y competitivo de Europa que es para ser líder del cine. En efecto, empresas líderes del sector como Disney, Universal y Sony han establecido en España un hub de canales que se distribuyen a nivel internacional. Y por otro lado, ya sabemos que hay nuevas plataformas que han convertido el país en un importante centro de producción en los últimos años, y otras como Disney Plus están empezando a desarrollar sus proyectos también de producción propia en España. Pero vamos a hablar más de la distribución. El sector de la distribución es un sector clave de la cinematografía que se parece mucho al sector editorial, ya que además de poner en valor las películas, colabora activamente en la fase de producción del guión o en la decisión de qué película doblar o subtitular. Cada película tiene su propio modelo de negocio en cuanto a financiación, producción, comercialización y distribución al público, que se confecciona como un traje a medida a través de una combinación de conocimiento del mercado, experiencia comercial, investigación estadística y criterio profesional. Los distribuidores cinematográficos son los que tienen el contacto con el público y entienden el enfoque cultural de un determinado país o territorio. Las decisiones estratégicas más importantes que toma un distribuidor son cuándo, cómo y la forma de lanzar una película para que pueda tener éxito. Esto va acompañado de un plan de marketing detallado que genera visibilidad, crea conciencia y despierta interés en la película. El distribuidor promociona cada obra, cada película en este caso, en función de muchas variables como acontecimientos locales, deportivos, modas, gustos, y crea la marca de esa película en un determinado país de la que se aprovechan el resto de las ventanas de explotación, que como sabéis son los diferentes formatos en los que se comercializará luego
esa película a lo largo de su ciclo de vida. Europa es un territorio muy fragmentado en cuanto a las diferentes culturas, lenguas, costumbres y economías. Pero, aunque individualmente somos diferentes, coincidimos en nuestro interés por ver buenas historias, bien contadas, con personajes que nos interesan. Los estudios de mercado avalan que los espectadores europeos aprecian el cine europeo. Lo malo es que a veces desconocen la existencia de una determinada película. Por eso es tan importante la estrategia de marketing y distribución. De nada sirve hacer una película, todo lo que ha explicado antes Mabel, para financiarla si luego nadie se entera que existe. La primera manera de defender las exportaciones para que una película viaje es logrando que las películas funcionen en su país de origen. O sea, en el caso español sería que la película funcione en España. Un buen resultado en España hace mucho más fácil que el distribuidor francés, italiano o alemán se interese por ella. Creando la estrategia de marketing adecuada, una buena película se puede vender en casi todo el mundo. En los últimos años, Europa ha podido disfrutar de grandes películas españolas. Entre ellas destacan títulos que han conseguido recaudar a niveles muy altos en Europa, como Lo Imposible, que pasa de recaudar en España 54 millones, más de 54 millones y medio, 500.000 en España a 43.400.000 en el resto de Europa. Los otros, con 24 millones y 31.700.000, perdonad, en el resto de Europa, o Tadeo Jones, con 23 millones, casi 24 en España y 8 millones en Europa, además de otros grandes títulos como Un monstruo viene a verme o Vicky Cristina Barcelona. Más recientemente, otro caso de éxito, si queréis más detallado, puede ser Dolor y Gloria. Dolor y Gloria empieza en España con una recaudación de 6 millones, casi 667.000. En Francia tiene casi 6 millones, casi la misma recaudación que en España. En Italia, más de 3.600.000, en Alemania 2 millones, en Reino Unido 2 millones, en Países Bajos, bueno, no sigo, pero en toda Europa recauda muchísimo, recauda de hecho más fuera que dentro de España, también en Latinoamérica, en Asia-Pacífico, etc. Y bueno, comparto estos buenos datos para decir que, claro, Son Almodóvar es una película, o sea, es un director mundialmente conocido y respetado, es una película ganadora en Cannes y está Antonio Banderas. Y el reto es crear más Almodóvares. Cabe destacar la animación también, que viaja muy bien, y aparte de algunos títulos que he dicho antes, o Planeta 51, Los Tadeos, Atrapa la bandera, que ya han sido éxito en España y repitieron en Europa, este año contamos con una película española, D'Artagnan y los tres mosqueperros, que curiosamente está haciendo lo contrario de lo que les acabo de explicar, porque es una peli española, pero se ha estrenado primero en Reino Unido. Se ha vendido ya a 35 territorios y en Reino Unido, porque el distribuidor local, y ahí es lo que os explicaba antes de la importancia del distribuidor local, ha decidido que, como estaban los cines cerrados, y bueno, localmente era más conveniente estrenar la película allí, ahora, porque han visto que había una oportunidad de fechas y de contenidos y de menos competencia de contenidos. Se ha estrenado ya en Reino Unido, ha tenido un éxito razonable, se estrena en Portugal y se va a estrenar a finales de agosto o en septiembre en España. Además en Rusia y en el resto de la comunidad de estados independientes, donde se va a distribuir con muchísimas copias. Un buen número de estas películas han podido beneficiarse en su lanzamiento del apoyo recibido a través de las ayudas automáticas del programa Europa Creativa de la Comisión Europea, que ha sido clave para el fortalecimiento de la industria audiovisual española. A través del programa Media
de apoyo a la industria audiovisual europea y así para los próximos 7 años, del 2021 al 2027, Europa dispondrá de un presupuesto de 1.427 millones de euros para destinarlos a formación, desarrollo, distribución, agentes de ventas, promoción y redes de exhibidores. España es uno de los países que más ayuda recibe. Solo en el último septenio este programa ha otorgado más de 40 millones de euros en ayudas a nuestro sector. Y en ello, y especialmente para la parte de distribución, ha jugado un papel clave la ayuda automática, que acredita el 50% de los ingresos y es el mayor éxito del programa. Gracias a este, numerosos títulos españoles han tenido estrenos reforzados en otros países con mayor inversión en copias y publicidad. Y ahí volvemos a tener a Dolor y Gloria y de ahí el éxito que ha tenido, pero también tenemos a La Librería, Todos lo saben, Buñuel en el laberinto de las tortugas, Julieta, Campeones, Volver, Julie, Un día perfecto, El hombre de las mil caras o Mi gran noche, entre muchos otros. Son muchísimos los títulos, por tanto, no me voy a extender porque hay muchísimos ejemplos, pero cabe preguntarse si no convendría cambiar un poco el foco de circulación de películas, ya que, en nuestra opinión, el aumento de disponibilidad de títulos no aumenta el consumo. No preocuparnos de más circulación, sino sobre todo que los que ya circulan funcionen mejor. Que el cine que viaja se vea más, que sea un éxito. Ese es el reto. Y ahí lo dejo para el debate. Una nueva vía de ayuda lanzada en este año es el programa Colaborar para Innovar, financiado por Europa Creativa Media, con un presupuesto total para esta primera convocatoria de 1 millón de euros y que tiene por objetivo apoyar enfoques y estrategias innovadores y colectivos para desarrollar la frecuentación y mejorar la circulación y diversidad de las películas europeas. Por último, no quiero dejar de mencionar las ayudas a la financiación que ofrece la Sociedad de Garantía Recíproca, CREA SGR, fundada en 2005 por Elika y Ejeda, que realiza una labor significativa en la aportación de garantías a las producciones cinematográficas españolas. Esta entidad ha sido la encargada de canalizar la primera línea de financiación firmada en Europa dentro del programa de garantías de Europa Creativa por valor de 150 millones de euros para el periodo 2017-2018 y que supone un apoyo decidido de la Unión al desarrollo del sector cultural y creativo español. En las actuales circunstancias de la pandemia, con sus consecuencias económicas aún por ver, el sector audiovisual es un sector estratégico clave para la recuperación del país, como ha comentado antes Iván, favorecedor del desarrollo económico y cultural y con un gran potencial. Esto parece que hay consenso sobre este punto. El audiovisual representa, según el Ministerio de Cultura, el 28% del total de las industrias culturales, que en su conjunto constituyen el 3,2% del PIB. Y según datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, ONCI, solo en 2019 el sector generó ingresos de más de 4.000 millones de euros. En este sentido, la iniciativa del Hub es una iniciativa que creo que se ha recibido muy bien por parte del sector, antes lo ha comentado Mabel también, y se hace necesario que el nuevo marco regulatorio permita atraer tanto inversiones nacionales como extranjeras, limitándose a aquellas medidas que sean realmente necesarias y que no se puedan solucionar con disposiciones menos intervencionistas, porque ya estamos en un sector altamente competitivo, pero que funciona. Desde la industria, hablando de la recuperación, desde la industria hemos trabajado intensamente, y ya creo que le estoy pisando un poco a Borja su ponencia, o su charla, pero dejarme hacer este apunte. Hemos trabajado intensamente para que el público pueda volver a ver cuanto antes cine en el cine. Para ello, distribuidores y exhibidores diseñamos y pusimos en marcha el pasado verano la campaña de vuelta al cine Yo voy al cine, con el objetivo de lanzar un mensaje de alegría y confianza al público que apoyó el Ministerio de Cultura, el ICA muy especialmente, y otros ministerios, fue apoyado por el Gobierno y que derivó también en la
en la campaña que apoyamos todos de La cultura es segura. Esta iniciativa, que tuvo gran repercusión y contó con el apoyo de la Administración, como acabo de comentar, tiene actualmente su continuación en otra que acabamos de lanzar, Nos vemos en el cine, con un spot que se titula No es lo mismo, que es una iniciativa de la SCAC, de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, y ha sido dirigida y protagonizada por jóvenes graduados de esta escuela. Su finalidad es animar al público a que vuelva a disfrutar de los grandes estrenos en salas, recuperando la magia de las películas como experiencia única e insustituible de ver una película. Por nuestra parte, como siempre, pues seguimos trabajando en la mejora y recuperación del tejido cultural y audiovisual y también cedo el debate. Es que no os veo, estoy hablando, solo veo a Borja. Entonces no sé si hay preguntas, si alguien quiere comentar algo o... Es el momento Pero muchas gracias. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta que formular a Estela, lo haga en este momento, pero te hemos escuchado y visto estupendamente. No te preocupes porque ha sido muy interesante y este aplauso que te dirige el público es para ti, Estela Artacho, presidenta y directora general de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España, FEDICINE. Por último, conocemos las nuevas formas de atraer al público joven hacia el consumo del cine nacional y europeo. En la ponencia se hará una exposición de cómo es la situación del espectador joven ante el cine que se hace en la actualidad. Se pondrá el foco en las estrategias que han ido desarrollando los exhibidores para atraer a nuevos públicos y, sobre todo, a un público joven. Y lo vamos a hacer online, con la intervención de Borja Cobeaga, que es el presidente de DAMA, Entidad de Derechos de los Autores Audiovisuales. Hola. Hola a todos. Pues nada, buenos días y gracias al festival por invitarme y también a Iván por ser un poco motor también de este debate, porque sé que está muy implicado con estos temas y que le interesan y le preocupan y le conciernen muchísimo. Siento no estar ahí, pero en mi caso ha sido por un tema de conciliación familiar. Mi hijo de 5 años ahora mismo está unas habitaciones más allá viendo La Patrulla Canina mientras hago todo esto. Quizás esto es un buen inicio para hablar de nuevas estrategias y de hábitos de consumo de los jóvenes, porque quizás la única estrategia es poner a unos perros parlantes haciendo tareas de rescate y eso ya les entretendrá durante mucho tiempo. Pero bueno, la causa de eso, de mi no presencia o de mi presencia virtual tiene que ver con los temas familiares. No sé, a ver, claro, este tema de las nuevas audiencias, de cómo reaccionan, de cómo atraer a nuevos públicos, claro, tienen muchos vectores y muchos factores, pero lógicamente tiene una dirección que va en dos sentidos, ¿no? La que va del creador o de la creadora a los nuevos públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay una frase que es muy clásica y que se menciona muchísimo, pero que justamente creo que en esta encrucijada, no de cambio, porque yo creo que ya ha cambiado, pero creo que la frase de William Goldman, del guionista, acerca del negocio del cine, de que nadie sabe nada, me parece como todavía muy vigente y más vigente que nunca, porque en realidad el cálculo de un éxito desde el punto de vista de un creador que se pone a escribir algo de la nada, de crear algo de la nada, pues es complicado. Es verdad que hay estrategias que en los últimos años se han visto, que tampoco son nuevas, pero que han tenido especial impacto ahora mismo, es pues eso, la creación de sagas, de varias películas, de remakes de proyectos antiguos, de este tipo de productos que vemos que son derivaciones de Star Wars, de Marvel, es decir, que hay un montón de fórmulas que no tienen por qué ser películas de superhéroes, también lo estamos viendo en la cinematografía nacional o en las series nacionales, donde
por ejemplo, se hacen 3 películas de una saga o se hace lo que nosotros conocemos como un reboot. Un reboot es como que coger una historia que ya existe y volver a plantearla tiempo después. No sé, ahora mismo, pues muchos años después se ha hecho de Física o Química la serie o de Los Hombres de Paco, dirigidas además a las nuevas plataformas. Esto suele llevar a pensar en el espectador o en el público en general o incluso a la prensa, y es una frase que se dice mucho con esto, es que las ideas están agotadas, ¿no? Yo creo que no es así, o sea, sinceramente no es así. Lo que pasa es que con el coste que supone la producción de una serie, una película, quien financia eso quiere tener un mínimo de seguridad de que eso vaya a tener cierto éxito. Y lógicamente, es más, el espectador ya conoce algo como, pues por poner un ejemplo de la película de Santiago Segura de Padre más que uno, que es un remake de una película de éxito en otro país y que ha tenido secuelas en España, con lo cual un productor o una productora, una televisión que financia, o sea, cualquiera de los agentes que financia una película, tiene más seguridad si hay un éxito previo que si no lo hay, que si parte de cero, si parte de la nada. Entonces, claro, falta ideas o cierto pánico, ¿no? En esta industria que tenemos donde nadie sabe nada, desde luego aferrarte a un referente está como claro, o sea, lo vemos en las grandes producciones norteamericanas, donde más que generar material nuevo, pues se busca un poco el guiño a lo que previamente sucede. En las películas nuevas de Star Wars, el deseo no es que te cuente una historia nueva, o por lo menos desde el punto de vista del fan. El deseo es que vuelva a aparecer el halcón milenario, que sepas cómo acabó Han Solo, es decir, como que en realidad ese juego de guiños que viene un poco de llevar, por un lado, al cine a los padres que vieron las películas originales en su día y a los hijos para que descubran lo nuevo, con lo cual todas las películas conjugan un poco la doble generación, ¿no? Es decir, que no parten de la nada, no parten del vacío, es decir, que tiene un público cautivo en aquel que ya fue al cine en su día a ver esa película, pero además intenta traer a las nuevas generaciones, pues eso, con un propósito muy sano, que es que vender entradas a toda la familia. Pero con esto quiero decir que en realidad, si se hacen películas que son remakes, películas que son terceras partes, cuartas partes y todo eso, no viene tanto de la falta de ideas, sino de la circunstancia de que supone un riesgo menor. Aunque luego no vaya bien, pero supone un riesgo, un riesgo menor. Claro, yo es lo que siempre digo. Ningún chaval o chavala de adolescente que sueña con dedicarse al cine fantasea con yo me quiero dedicar a ser guionista porque quiero hacer el remake de una película italiana de éxito. O sea, nadie. O sea, todos quieren hacer, o todos queremos hacer nuestra historia original. Todos queremos hacer nuestro guión que se nos ha ocurrido en nuestra casa o paseando por ahí. Es decir, que nuestra motivación y nuestra vocación surge de las películas que hemos visto. Pero creo que lo sano no es hacer un cine de cinéfilo donde todos son un refrito de referencias, sino contar tus propias historias desde tu punto de vista. Esto no significa que vaya a haber mejores películas, desde luego. O sea, no significa que vayan a conectar más con el público. Pero parafraseando a una guionista y actriz cómica que ante el hecho de las dificultades de las comediantes para hacer humor o hacer películas cómicas, Celia de Molina suele decir eso, que quiere su truño, que tiene derecho a su truño. Es decir, que evidentemente de todo lo que se produce, pues habrá una película que guste, 3 películas que medio gusten y habrá un montón que produzcan indiferencia, pero por supuesto que todo el mundo tiene que ser su truño. Esto contrasta un poco con unas declaraciones que leí hace poco de Víctor García León, que es el director de Selfie, Los Europeos, Vete de mí, cuando en un artículo, en un reportaje del País, a varios directores nos preguntaban por la situación de los directores en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es
el ritmo de trabajo, cuáles las dificultades para levantar una película, para mantener esto como una profesión. Yo siempre digo que yo no hago cine de autor, hago cine de autónomo, porque en realidad las condiciones se parecen muchísimo a las de cualquier autónomo que trabaje en cualquier sector, ¿no? Pero Víctor decía una cosa que me parece muy interesante, que dice que dirigir una película no es un derecho, sino un privilegio. Es decir, que estamos en un panorama audiovisual en que se estrenan pues un montón de... Esta sabrá decirlo mejor que yo, pero a veces hay semanas que se estrenan 14 películas en una semana. Incluso en un momento de crisis, ¿no? Donde supuestamente no se estrena nada, pero se estrenan 14 películas. Cada semana se estrenan como 7, 8 series o más. O sea, a lo mejor cada plataforma estrena 3 o 4 series a la semana o películas originales de su plataforma. Es decir, que es verdad que se habla mucho del boom audiovisual, de las oportunidades que hay, pero a veces da la sensación de que es un poco todo al peso, ¿no? O sea, hace poco estuve en Valencia, en Castellón concretamente, en un rodaje de un documental sobre Berlanga, porque claro, estamos en año Berlanga y a los que hacemos comedia nos llaman para hacer cualquier cosa de Berlanga este año, o sea, es como cuando los que veían la Eurocopa y era todo el rato el machaque de tienes que ver Operación Camarón, pues el mismo machaque a los guionistas de comedia, tienes que hacer algo de Berlanga todo el rato. Bueno, pero claro, el equipo era de allí, era valenciano y decía, joder, es que somos valencianos, nos gusta más la cantidad que la calidad. O sea, y es verdad que da la sensación de que la velocidad a la que estamos yendo de estrenos y todo eso hace que algo que se estrenó pues hace 2 semanas parece viejo, ¿no? Y claro, yo creo que cada producto va a encontrar su nicho, cada película, cada serie va a encontrar, tiene derecho a encontrar su nicho, pero es un poco también lo que decía Esther antes, o sea, lo importante es que no es que se estrene, sino que te enteres que se estrene, porque muchas cosas pasan por encima porque no ha habido comunicación, porque hay mucha oferta. Que bueno, que en realidad sí que la pandemia es algo demostrado, es que hay una necesidad que hay demanda de esa oferta. Es decir, que en realidad muchísima gente reconocía que había sobrellevado psicológicamente bien la pandemia gracias a poder estar en su casa viendo series o películas, pero sí que es verdad que por otro lado también hay unas ganas de ir al cine, ¿no? Es decir, que también del acto social de ir al cine, ¿no? Y es verdad que claro, se estrenan muchas películas, pero una llama la atención. Ahora mismo estamos en plena recuperación de las salas, de que la gente está perdiendo el miedo a ir a las salas, a pesar de que sea segura y había un 0% de contagios en salas, pero es verdad que claro, ahora mismo las películas de evento, pues al final son las que llevan al espectador, ¿no? O sea, lo que pasa con Fast and Furious hace poco, que en realidad parece un estreno de prepandemia en cuanto a cifras, en cuanto a recepción y ganas de verlo. De gente bastante joven, es decir, que también se nos llena mucho la boca diciendo que esto de que la gente joven ya no va al cine y todo eso, y creo que es un poco exageración. Me recuerda a cuando hace 20 o 30 años hablaban de que los videojuegos iban a sustituir al audiovisual, ¿no? Yo llevo oyendo esa cantinela, aparte de la cantinela esa de que los videojuegos son los que provocan violencia, que eso es más antiguo que el UHF, también esta cantinela de que los videojuegos iban a sustituir al cine porque la gente quiere interactividad, pues no, o sea, el audiovisual sigue existiendo y está, pues, por lo menos en cuestión de cuánta gente ve y todo eso, está muy fuerte, con lo cual esa cantinela de hace 20 años pues no acaba de ser la realidad y sigue habiendo, pues en España, pues sigue habiendo gente que quiere ir al cine y que le gusta el acto de ir al cine y no solo verlo en su casa, ¿no? Entonces, claro, ante eso, pues claro, están las plataformas que son los nuevos agentes al respecto, ¿no? Es decir, que primero llegaron con una promesa, digo, visto hacia los autores, ¿no? De ahora vais a tener libertad, ahora vais a poder hacer lo que os dé la gana, vais a poder, os vamos a dar el dinero
y vamos a cerrar los ojos, pero se ha visto que no es la realidad. O sea, eso se ha visto que con el tiempo pues están cogiendo proyectos más convencionales, están teniendo una mentalidad un poco más de lo que antes podíamos pensar que era la televisión generalista, ¿no? Se siguen haciendo cosas de riesgo, no cabe ninguna duda, porque al final acabas arriesgando y ganando. Nadie sabría que algo como lo que hacen los Javis de Paquita Salas o Veneno a priori fuera un éxito, y lo ha sido. Movistar ha acertado con muchísimas series que ha producido. Bueno, lógicamente, pues pasó lo que pasó con La Casa de Papel, que se puso en Antena 3, fue un éxito tibio, pasó a Netflix y se convirtió en un éxito global. O sea, volvemos a lo de nadie sabe nada. Es decir, que volvemos a esa cosa de que a veces no es el qué, sino el cómo y dónde y cuándo, y que tiene muchísimos factores. Pero lo que quiero decir es que esta promesa inicial que había hacia los creadores y creadoras de que, chicos, ha llegado vuestro momento, pues lógicamente está llegando a que hay muchísimo trabajo. Ahora mismo, si uno mira hacia dentro de la industria audiovisual, es muy difícil conseguir un guionista para una serie, o es muy difícil conseguir un director de fotografía, un director de producción. Eso está complicadísimo porque está todo el mundo trabajando, pero claro, mi alerta es como, esto es mucha cantidad, ¿no? Y es mucha cantidad, aparte, yendo hacia una dirección muy concreta. Quería hablar todo desde la perspectiva del autor, pero sí que estamos hablando de leyes, de ayudas, de incentivos, de cosas, y es verdad que, por ejemplo, esta idea que existe, que me imagino que conoceréis, que las operadoras, pues eso, Telecinco, Antena 3, tradicionalmente están obligadas a invertir en cine nacional. Esto se vio siempre como una cosa de que, desde el punto de vista de las teles, era como un impuesto revolucionario que decían, tienes que hacer esto por narices, y lo hacían a regañadientes. Pero claro, empezaron a hacerlo, pero hacen unas películas muy concretas. Es decir, yo que me dedico a la comedia, lo que hacen en comedia en el 80% de las ocasiones son remakes. Es decir, lo que os decía antes, ¿no? De que no es muy vocacional, no es a mí me llaman para escribir muchos remakes, y la mayoría, bueno, no la mayoría, he dicho todas las veces que no, porque no me dedico a esto para escribir las historias de otros. O sea, quiero decir, quiero contar mis propias historias, pero sí que es verdad que ahora que se plantea la idea de que si Netflix tiene la obligación de invertir en cine español, o HBO tiene la obligación, pues nos replanteemos eso. No estoy seguro, a lo mejor sigue siendo una buena medida, pero también creo que lo importante y lo bueno del cine español, si buscamos, como decía Esther antes, nuevos Almodóvar, es la variedad, ¿no? Es decir, que está muy bien que haya Bayona, Santiago Segura, Amenábar, pero también tiene que haber Carlos Bermud, Carla Simón, Marc Coll, Sorogoyen, Isa Peña como guionista. O sea, tiene que haber como una variedad, porque yo creo que eso marca la salud de un cine, ¿no? O sea, un cine que en el mismo año estrena La Isla Mínima y Magical Girl es una cinematografía potentísima. Aunque Magical Girl no vaya a verla ni Cristo, es que no hace falta. O sea, estamos hablando en términos de talento a largo plazo, no de rentabilidad. Es que a lo mejor Carlos Bermúdez acaba ganando la Palma de Oro en Cannes. Es decir, que eso es importante, y desde luego, si Almodóvar recauda esto ahora, es porque durante muchísimos años fue avanzando en su carrera, y eso hay que potenciarlo, y hay que potenciarlo desde las instituciones o con leyes para que una cadena privada no solamente haga el remake de una comedia italiana, sino que a lo mejor, bueno, y sin mucho impedimento, bueno, a lo mejor me estoy ya pasando diciendo que Telecinco produzca a Carlos Bermud, que creo que no, a ninguno de los implicados le gustaría, pero creo que eso es importante. En ese sentido, yo creo que en la última orden de ayudas del ICA para el largometraje nos ha escuchado a los y las guionistas, y hay un punto dentro es un sistema de puntos, ¿no? O sea, la valoración de una película tiene que ver con los puntos de la calidad del guión, de la paridad en los equipos, la inclusión. O sea, tienen muchos factores, ¿no? Y uno de ellos es que sea una historia original, o que esté basada en una obra literaria preexistente, ¿no? Es decir, que se potencia, por un lado,
que se adapten novelas españolas y todo eso, pero también el guión original. ¿Esta medida para qué sirve? Pues para que se hagan menos remakes. Es muy poco emocionante hacer un remake, aunque luego te salga bien. O sea, hay ejemplos de remake españoles buenísimos que incluso superan el original. Pienso en Perfectos Desconocidos de la Iglesia, que es un remake y encima fue un exitazo de taquilla y es un peliculón, o Kiki, la película de Paco León, que también era un remake. Pero la cosa es que no sean todos absolutamente remakes, ¿no? Entonces, ante este panorama, los hábitos de los jóvenes y no tan jóvenes, pero de los jóvenes, llevan a muchas preguntas, ¿no? Yo no tengo ninguna conclusión, pero llevan muchas preguntas. Es el hábito que dice que a lo mejor se pueden ver 8 capítulos seguidos de una serie, pero una película de hora y media les parece larga. ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué sucede? Lo que decía antes de ya no se va al cine, bueno, pues sí que que es una cosa como que se dice como un falso tópico, ¿no? Yo creo que en ese sentido es así. Entonces, pues sí que hay nuevos medios, nuevas plataformas, pero también hay que tener cuidado con algo que estoy observando, y esto ya lo digo casi a modo de anécdota, que es gente de mi edad o incluso más mayores, o sea, digo gente que anda entre los 40 y los 50, que ve que se está perdiendo algo, ¿no? Que, por ejemplo, hay streamers que emiten en Twitch y se abren un canal de Twitch para estar en la última onda, y eso es como en ese momento de Los Simpson, que el señor Vance se disfraza de joven y se pone una gorra y una camiseta de calavera, pues es un poco jugar al jovenzuelo, ¿no? Y es un poco de crisis de los 40. Pero bueno, yo creo que sí que hay que tener un ojo puesto ahí, pero que es importante que los autores cuenten sus propias historias y por otro lado también que se protejan sus derechos, porque con este panorama, pues hablabais de los contratos leoninos que están haciendo las plataformas a las productoras y por otro lado a autores. Entonces, sí que desde Dama, además estamos encontrando en general buena disposición de las nuevas plataformas para asumir que tienen que pagar esos derechos de autor, que es su obligación y todo eso. Pero es verdad que el sistema cambia un poco y que tendremos que espabilar para estar atentos a eso, porque claro, antes un director o un guionista, si su película se ponía por enésima vez en televisión, pues tenía muy claro lo que debía cobrar por eso, pero es verdad que los esquemas con las plataformas cambian un montón, ¿no? Ya no estamos en la época del prime time que sonaba ya suena como de hace 20 años, aunque sigue existiendo y todo eso, pero es verdad que debemos estar atentos a estos cambios, protegiendo siempre que la obra de un autor y sus derechos, muchos de ellos son inalienables y que no se pueden ceder y que que el propietario de una obra que puede cederlo lógicamente para una productora para su explotación, a la plataforma para que se emita, pero que al final es algo que es del autor. Y nada más. Bueno, pues hay que dedicarle otro aplauso a Borja Coveaga, presidente de Dama, no sé si se me oye ahora, Entidad de Derechos de los Autores Audiovisuales. Planteados los retos, las pautas, las claves, los objetivos a través de estas ponencias, queda ahora reflexionar y poner en práctica todo lo aprendido para potenciar aún más un sector básico en la economía de nuestro país. Así arranca esta 8ª edición del Festival de Cine y Televisión Reino de León, con esta conferencia coorganizada entre el grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y LECIT, el Festival de Cine y Televisión Reino de León. Por supuesto, gracias al eurodiputado miembro del grupo de la Alianza de Socialistas y Demócratas en el Parlamento, Iván García del Blanco, y por supuesto a nuestros ponentes, Mabel Clint, Estela Artacho y Borja Coveaga. El lunes, os recuerdo, por si no lo sabéis, arrancan las proyecciones de todas las películas que participan en esta 8ª edición, así que daros gracias a las personas que nos habéis acompañado aquí en el Palacio del Conde Luna y a los usuarios que nos han visto también a través de YouTube. Os animo a que participéis en esta 8ª edición del festival y, por supuesto, a que nos encontremos en otro evento, en otra actividad
en este año y espero que la pandemia nos permita seguir encontrándonos. Muchísimas gracias.